Bien, estamos estudiando hace ya un buen tiempo una serie que titulamos Siendo Formados. Hoy día la temática lleva este título, Imagen y Semejanza. Ese es el título de la temática para hoy día, Imagen y Semejanza. Permítanme introducir varias ideas justamente así como introducción. Estuvimos viendo el martes pasado y el martes anterior, no sé si recuerdan, el diseño original de Dios, la idea original de Dios, ¿se acuerdan? Eso estuvimos viendo, la idea original de Dios. Y ahí vimos que desde un principio, de hecho, desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes, desde antes de la creación misma, Dios había establecido un plan, Dios había establecido un diseño, Dios había establecido un diseño y Él tenía una idea original. Dijimos en las dos clases pasadas que Dios no improvisaba, no sé si se acuerdan de eso. Y hermanos, Dios no improvisa, yo no quiero que dejen pasar esa frase. Dios nunca improvisa con nosotros. A nosotros nos da la impresión de que nos está pasando algo raro en nuestra vida y decimos, ¿cómo es que nos pasó esto? ¿Cómo es que llegamos a vivir esto? Pero Dios no está improvisando, Él nunca improvisa. Hermanos, todos los movimientos que Dios hace obedecen a un diseño. De hecho, Dios mismo en su soberanía decidió subordinarse Él al diseño. Hermanos, Dios no se mueve de cualquier forma. ¿Me están escuchando, amados? Dios se mueve por diseño. Y su diseño, la idea original que Él tenía antes de la fundación del mundo, subordina inclusive sus propios movimientos. Él se mueve según su diseño. Dios, eso nos tiene que llevar a pensar entonces que Dios es Dios de diseños. Escuche, Dios no es un Dios reaccionario. No es que Dios se ve enfrentado a algo que la humanidad hace y Dios dice, caramba, estos hombres me echaron a perder el plan, voy a tener que reaccionar. ¿De acuerdo? Dios no es un Dios reaccionario, Dios es un Dios de diseño y Dios va a llevar a cabo su diseño. Dios es un Dios que planeó todo muy bien. Y ahora esto es importante, nadie puede impedir que Dios lleve a cabo su diseño. Él va a llevar a cabo su diseño. Vimos la semana pasada que ese diseño era la idea original y Él va a llevar a cabo la idea original. Ahora voy a decir algo que va a sonar raro. O quizás a nosotros no nos suena tan raro, pero va a haber gente que va a ver el video en algún momento y le va a sonar raro. Nosotros no cambiamos los planes de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la religión se enseña que la oración es la llave de todas las cosas. Es una frase humanista, ¿ya? Y que a través de la oración nosotros podemos hacer que Dios tome un camino o tome una conducta o tome una acción con respecto a algo. Pero eso no es así, hermanos. Dios no reacciona a nuestros movimientos porque Dios tiene todo perfectamente planeado. Dios, hermanos, nosotros no podemos cambiar la agenda de Dios. La agenda de Dios va a seguir adelante y nadie lo va a echar a perder. Nadie va a interrumpir la agenda de Dios. Nosotros no sacamos nada con andar decretando por aquí, por allá, andar haciendo declaraciones positivas por aquí, por allá y andar tirando buenas vibras para todos lados, porque esas cuestiones, hermano, eso es metafísica, ¿ya? El cristiano no funciona así. Nosotros funcionamos de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, debemos considerar que se nos ha dado el privilegio de participar con este diseño que ha estado establecido desde antes de la fundación del mundo. Ustedes, yo creo que ya van asociando que ese diseño es el propósito eterno de Dios. Esa idea original es el propósito eterno de Dios. Se nos ha dado el privilegio, hermanos, vuelvo a anotar la palabra privilegio, se nos ha dado el privilegio, pero a todos los cristianos, no a algunos, a todos, el privilegio de colaborar con aquello que Él diseñó allá antes de la fundación del mundo
y se nos ha dado el privilegio de colaborar con ese diseño. Se nos dieron herramientas, se nos dieron instrumentos y se nos capacita permanentemente para que nosotros podamos, escuche bien el término, colaborar con ese diseño. Dios quiere que nosotros colaboremos con su diseño. No se olvide, el diseño es el propósito eterno de Dios, el buen propósito de su voluntad o el propósito del Padre. Hoy, hermanos, estaremos hablando de la imagen y de la semejanza. Esa imagen y semejanza que Dios puso en el hombre en el momento que Adán y Eva fueron creados. Dice Génesis capítulo 1, verso 27, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y los creó a su imagen, conforme a su semejanza. Así dice el texto bíblico. Entonces, no debemos olvidar que la idea original de Dios, escuche, siempre fue darse a conocer. Eso anótenlo. La idea original de Dios siempre fue darse a conocer. Y fue darse a conocer por medio de la humanidad. Escuche bien eso. La idea original de Dios fue darse a conocer, pero fue darse a conocer por medio de esa humanidad que Él estaba creando, Adán y Eva. Por eso es que Él crea a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, para que ellos se reproduzcan, formen una familia grande, todos a imagen y semejanza de Dios, y Dios, por medio de esa familia, darse a conocer. Pero hermanos, Adán lamentablemente se salió del diseño. Adán no avanzó en el diseño. Ahora, escuchen, no es que Dios, producto de lo que Adán hizo, reaccionó y ahí se le alumbró la ampolleta y dijo, voy a tener que arreglar esto, voy a mandar a Cristo. No, Cristo nunca fue el plan de contingencia. Cristo nunca fue el plan B. Cristo siempre fue el diseño original. ¿De acuerdo? Eso es importante que nunca lo perdamos de vista. Él quiere darse a conocer por medio de su familia. Él quiere darse a conocer por medio de la iglesia, porque la iglesia es su familia. Escuchen bien, toda la iglesia, hermanos. Donde haya un cristiano, donde haya un grupo de hombres y mujeres que se reúnen en función de Cristo, que han nacido de nuevo, Dios quiere darse a conocer a través de esos hombres y de esas mujeres. Es el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Pero ese cuerpo no anda solo, ese cuerpo tiene una cabeza. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia de Cristo en la tierra o del cuerpo de Cristo en la tierra, usted inmediatamente tiene que entender que ese cuerpo, como tiene una cabeza y no andan separadas la cabeza por allá y el cuerpo por acá, ese cuerpo que es la iglesia, ese cuerpo es Cristo mismo. ¿De acuerdo? Esto nos tiene que llevar a pensar algo, que aunque Cristo fue exaltado y fue llevado a los cielos, Cristo sigue acá en la tierra, presente y activo, pero por medio y a través de su iglesia. Somos miembros de su cuerpo. Cristo es manifestado y expresado a través de su cuerpo, o sea, a través de la iglesia. De la misma manera, cuando leemos los evangelios, ahí nos encontramos con que vemos la manifestación del Hijo de Dios encarnado. Cristo se encarna, se hace hombre, camina entre los hombres como Dios hombre, va a la cruz, muere, es sepultado, es resucitado, pero Cristo sigue en la tierra, porque yo les decía que hoy vemos la manifestación del Hijo encarnado ahora en la iglesia. En muchos hombres y en muchas mujeres, en todo hombre y en toda mujer que nace de nuevo, es Cristo encarnado. ¿De acuerdo? Y hermanos, y es 100% encarnado. En ustedes no habita Cristo al 50%. En ustedes habita Cristo al 100%. Y si usted me dice, pero ¿y mis debilidades, hermano? Con debilidades incluidas. Y mi incapacidad, hermano, con incapacidades incluidas. Ya vamos a ir entendiendo por qué. Y cuando en el seminario del buen propósito de su voluntad, nos va a quedar claro esto, por qué yo digo esto, de que Cristo habita 100%, de que Cristo no puede estar más completo dentro de nosotros. Pero al mismo tiempo, en nuestra alma, en nuestra mentalidad, necesitamos experimentar una transformación. Y para eso está el propósito eterno de Dios, y por eso es que tiene que haber tanta claridad en nosotros con respecto al propósito eterno de Dios.
Por estas razones que hoy día vamos a estar hablando de imagen y semejanza. ¿Se acuerdan que el martes pasado yo dediqué un momentito a explicar que Dios quiere que nos vaya bien? Dios quiere que nos vaya bien. ¿Pero qué significa esto? Significa que Dios quiere que estemos alineados a su voluntad. Debemos dejar claro que el que seamos usados por Dios es un resultado de la gracia de Dios. Algunos buscan dones para ser reconocidos, pero esos mismos que quieren ser reconocidos huyen de la madurez. Quiero explicarle algo yo aquí que voy a ir profundizando a medida que avancemos. Ser usado por Dios no es gran cosa. Quiero que me entienda la declaración, porque ser usado por Dios es un privilegio. Pero ser usado por Dios no es gran cosa. ¿Por qué digo eso? Porque ser usado por Dios en lo que sea que Dios nos quiera usar es producto de la gracia de Dios. Pero hermano, no se necesita ser maduro para tener dones. Yo puedo tener dones porque todo hijo de Dios recibe dones y ser inmaduro. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo estar siendo usado por Dios y ser inmaduro. Por eso es que necesito madurar. ¿Entiende? Entonces, cuando yo digo, no es gran cosa ser usado por Dios, me estoy refiriendo a eso. No le estoy quitando el privilegio que tiene de ser usado por Dios, sino que me estoy refiriendo a que no puedo andar fanfarroneando con que Dios me usó, porque en realidad el asunto de que Dios nos use o no nos use es un resorte de la gracia de Dios que actúa y opera en nosotros y a través de nosotros. Les decía yo que algunos buscan dones para ser reconocidos, pero esos mismos huyen de la madurez, porque la madurez termina anulándonos completamente y manifestando la vida de Cristo en nosotros. O sea, una persona madura es una persona que está siendo anulada por la obra de Cristo, pero que al mismo tiempo empieza a manifestar más de Cristo. Cuando yo hablo de anular, no hablo de aniquilación, no hablo de dejar de existir, ¿de acuerdo? Hablo de menguar, hablo de que hay menos de mí y hay más de Cristo. ¿Se entiende la idea esa, cierto? Entonces, una persona madura es una persona, en términos bíblicos, que tiene menos de Él y que tiene más de Cristo. Al contrario de lo que normalmente la gente piensa que es madurez. Por ejemplo, de repente alguien dice, la gente dice de un jefe, no, a ese jefe le falta carácter. Ese otro jefe sí que tiene carácter. Y uno les pregunta por qué, y según ellos el que tiene carácter es el que golpea la mesa fuerte. El que habla golpeado, el intransigente, el inflexible, el que todo le tiene miedo, ese tiene carácter. Eso también es inmadurez, hermano. Eso habla de una incapacidad de poder correlacionarse con la gente. La madurez bíblica no tiene que ver con que si yo frunzo mucho el ceño o no. La madurez bíblica es menos de mí y más de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Otra cosa que decimos, escúcheme. Cuando usted ha oído la experiencia, la expresión, este niño es hijo del rigor. ¿Han oído eso? Sí. Esta señora es hija del rigor. Esa frase lo que está diciendo que es una persona que le costó mucho salir adelante. Se crió sin mamá, sin papá, se crió en la calle, pero hoy día es una empresaria. Y le costó, pero le puso ñeque ella y salió adelante. Eso habla de la expresión hija del rigor. Entonces alguien piensa que una persona, y ¿cómo decimos nosotros? Le tocó madurar. Maduró antes. Es que estaba sin papá, maduró antes. No, hermanos. No. Dios creó una mamá y un papá para para que ese niño se criara equilibrado. La falta del papá, ese niño puede ser aperrado, pero es inmaduro. ¿Me está entendiendo? Sí. Por eso que se habla de los hogares disfuncionales, de las familias disfuncionales. ¿Se entiende? Porque hay un diseño. Y todo lo que está fuera del diseño trae inmadurez. Y lo que está en el diseño trae madurez. Entonces, madurez bíblica es menos de mí y más del Señor. La madurez nos lleva, escuche, a salir del yo. Y me centra en el nosotros. O sea, una persona madura deja de pensar en él y empieza a pensar en los demás.
Una persona madura entiende que este tiempo tiene que aprovecharlo y no desaprovecharlo. Una persona madura, el yo empieza a disminuir y empieza en su mente a crecer la mentalidad corporativa. Nosotros necesitamos tener una mentalidad corporativa. Cualquier movimiento que vayamos a hacer, pensar en la iglesia. Porque necesitamos esta mentalidad corporativa. Escuchen, la madurez nos lleva a salir del yo, nos lleva a salir del ego, nos lleva a ser conscientes de la vida de Cristo cada día más en nosotros, nos lleva a menguar cada día más. Pero eso implica que seamos conscientes de que tenemos que morir cada día también. Ese morir cada día, hermanos, lamentablemente por la negatividad que hay en nuestra cabeza, por la forma de pensar antigua, nosotros la relacionamos morir con sufrir. Pero ese morir tiene que ver con más de Cristo. Porque si hay más de Cristo, hay menos de mí. Y menos de mí significa que yo estoy muriendo en Cristo. Tener la vida de Cristo en nosotros implica que estamos muertos. Por tanto, debemos entender que eso es madurar en Cristo. Eso es madurez. Esa es la importancia de la madurez. Pero debemos dejar claro que jamás hemos dicho que Dios no quiere sanarnos, que Dios no quiere proveernos, que Dios no quiere que estemos bien. Porque se acuerdan que estábamos respondiendo qué significa que nos vaya bien. No es que Dios no quiere que usted sane. Dios quiere que usted sane, Dios quiere que usted tenga recursos, Dios quiere que usted tenga vacaciones, Dios quiere. Pero eso para Dios no es la prioridad. Para Dios la prioridad es el propósito eterno de Él. Que todos seamos formados en la imagen de Cristo para que Él sea el todo en todo. No estamos contra los milagros, creemos en ellos. No estamos contra la sanidad, creemos en ellos. No estamos contra la provisión sobrenatural de recursos, creemos en ellos. Pero, hermanos, todo eso que yo nombré no es una prioridad en el Evangelio. No es una prioridad en el Evangelio. Ni tampoco es una prioridad para Dios. Por eso que no es una prioridad en el Evangelio, porque para Dios no es una prioridad. Para nosotros, una sanidad puede ser prioritaria hoy día, pero para Dios no. Dios nos enreda ahí, hermanos. Y uno puede decir, entonces Dios no me ama. No, si Dios me ama. Si el tema es que como me ama, Él me insertó en algo más grande que estar sano. Me insertó en su propósito. Y para Él lo único que quiere es que usted y yo colaboremos en el desarrollo del propósito eterno de Dios. Amados, Dios no es el causante de nuestros problemas. Pero usted póngase a pensar, de repente inconscientemente pensamos que esto nos está pasando por culpa de Dios. De hecho hay una palabrita que se usa y que nosotros vamos a tener que aprender a desusarla, que es cuando decimos estamos en procesos. Dios me metió en un proceso. Y cuando decimos Dios me metió en un proceso, no estamos hablando del proceso de la santificación. Estamos hablando de esa situación puntual que nos tocó vivir. Pero cuando estamos diciendo Dios nos metió en un proceso, ¿a quién estamos responsabilizando del proceso? A Dios. Y resulta que a veces estamos ahí por ser malos administradores, por ser irresponsables, por ser necios, ¿sí o no? Por ser desobedientes, por no pedir consejo. Entonces después estamos metidos con el agua hasta el cuello. Aquí estoy, por hermano, el Señor me está triturando, estoy en un proceso. Y tratamos de encontrarle la parte buena de la cuestión. Pero ¿a quién culpamos del asunto? A Dios. A Dios. Hermanos, escuchen. Dios no es el causante de nuestros problemas. Necesitamos entender que los dones, los milagros, la salud y la provisión, escuche, son los panes y los peces. Yo no puedo estar reunido aquí hoy día por los panes y los peces. ¿Cuáles son los panes y los peces? No. La provisión, la sanidad, los milagros, inclusive los dones. No puedo yo decir, yo voy a ir a la reunión porque para que el Señor
para pedirle a los hermanos que oren por mí porque ando mal. ¿Podemos orar acá? Sí. Pero eso no puede ser la motivación de nuestro corazón, por hermano. La motivación de mi corazón para llegar aquí tiene que ser que yo quiero ser enseñado y edificado y quiero comer a Cristo. Hermano, yo no puedo venir para acá porque me tiene un poco chato ya venir para acá, me tiene cansado venir para acá, estoy medio aburrido venir para acá, por eso cuando estoy en la reunión me vivo distrayendo. Yo no puedo venir para acá porque hay que venir para acá. Porque si no voy, capaz que me pelen. Hermano, ¿me están oyendo? Esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es voy a ir contra viento y marea. Porque entendí en mi corazón que necesito ser edificado y que necesito comer a Cristo. No puede ser otra la motivación. Escuche, eso que yo nombré, milagros, salud, provisión, dones, que eran los panes y los peces, esas son cosas primarias. Si nos quedamos con esas cosas y buscamos esas cosas, no alcanzaremos la madurez. No la alcanzaremos. Además, estas cosas ya quedaron resueltas en la cruz. Son cosas que Dios ya dijo, sí, se las voy a dar. ¿Se acuerdan? Cuando dijo, no se preocupen por qué van a comer o por qué van a beber, porque yo ese asunto ya lo tengo solucionado. No se preocupen por qué van a vestir, yo ese tema lo solucioné. Pero ahí estamos nosotros, preocupados. ¿Cómo pagamos el gas? ¿Cómo pagamos la universidad? ¿Cómo llegamos a fin de mes? Ahí estamos enredados. Y hermano, y tiene que ver con nuestra mentalidad. Amados, no tiene que ver, escuche bien, ni siquiera con falta de fe. Porque si yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios puede proveer? Sí. ¿Y por qué nos preocupamos en el camino? No necesariamente falta de fe. Tiene que ver con nuestra mentalidad que rehúsa ser renovada y entender que estas cosas ya fueron dadas en la cruz. Dios me quiere ver sano. Esa es una realidad que yo debo saber y que yo debo abrazar, porque Cristo murió en la cruz por nuestras enfermedades. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por la herida de su cuerpo, no dice van a ser sanados, dice fuimos nosotros sanados. La sanidad es algo que está ahí, Cristo la ganó en la cruz. Los dones que hay de sanidad y de milagro están por eso, hermano. Es porque Dios los hace. Pero son consecuencia del propósito eterno de Dios. No son la cuestión más importante. Y para nosotros muchas veces es lo más importante y nos desvirtúa, nos saca del propósito eterno de Dios. Hermano, hay gente que no diezma porque no le alcanza. Ese es el argumento, no me alcanza. Aun cuando Dios dijo, yo voy a proveer. Yo voy a dar. Hay gente que no ofrenda con gratitud, no entrega recursos con gratitud, no hace una manifestación de generosidad porque su mentalidad necesita ser renovada. ¿Vamos bien, cierto? Sí. Escuchen. Dios quiere vernos provistos. Entra dentro de la obra consumada de Dios que Él nos provea permanentemente. Pero ni los milagros ni la sanidad son una prioridad. La prioridad es otra. Eso está ahí por gracia. Somos sanos por su gracia. Somos provistos por su gracia. Podemos ser usados por Él por su gracia. Pero no es su prioridad. La prioridad de Dios es el plan que Él diseñó antes de la fundación del mundo. Es la idea original que Él tiene. O sea, el propósito eterno del Padre. Cuando nosotros vamos creciendo y madurando, su prioridad se vuelve nuestra prioridad. Pero escuche, cuando nosotros vamos creciendo y madurando. Porque cuando somos niños y nos preocupamos de nuestras prioridades, tenemos un montón de prioridades nosotros. Entonces, ¿qué es lo único que nos va a enfocar en la prioridad del Señor? ¿Cuál es la prioridad del Señor? Su propósito. Lo único que nos va a enfocar en la prioridad del Señor es dejar de ser niños. En otras palabras, empezar a madurar y a crecer. Pero yo quiero decir algo. No es un pecado ser inmaduro. ¿Ya? Usted va a oír en púlpitos que algunos se paran y le hacen una cruz a los inmaduros.
Porque ellos cuando hacen eso creen que ellos ya no son inmaduros, son maduros. Pero si uno va a los textos bíblicos, todos estamos en un proceso de madurez. Todos, sin excepción. Todos. Porque la madurez final se va a alcanzar en Cristo Jesús, en su presencia. Entonces, no es un pecado ser inmaduro. Pero si tú te quedas inmaduro, vas a tener muchos problemas. Cualquiera de ustedes que es mamá, hermanas, y tiene un chiquitito de 5 años, no puede ser después de 15 años que siga el niño actuando como un niño de 5 años porque ahora tiene 20. Es un problema, la inmadurez se va a volver un problema. Y en la iglesia la inmadurez puede ser un problema, pero la inmadurez, escuche, no es un pecado. ¿De acuerdo? No se sienta mal si usted ve, si el Señor le está mostrando que hay inmadurez. Dios nos muestra nuestra inmadurez para hacernos crecer. Repito, cuando nosotros vamos creciendo y madurando, su prioridad, que es el propósito eterno de Dios, se vuelve nuestra prioridad. Y empezamos a entender que todo lo demás está hecho y ha quedado resuelto en la obra consumada en la cruz. Y avanzamos hacia algo mayor. O sea, no nos estancamos en la sanidad que necesitamos. Porque empezamos a entender, hermano, y por aquí va la cosa, y yo oro al Señor que Él corra los velos, los quite, los haga caer, y que nosotros veamos bajo el espíritu de revelación lo que yo estoy conversando. Hermanos, es posible, por ejemplo, que nuestra hermana Yorkie sea sanada completamente. Es posible. Ella lleva tantos años así que quizás perdió la esperanza de sanar. ¿Me entiendes? Porque el enfermo se acostumbra a eso. Porque además nos dicen, nos bombardean con que hay enfermedades que no tienen arreglo, que tienen un tratamiento nomás y para mantenerlo a uno vivo lo más que se puede. Pero bíblicamente eso se resolvió en la cruz. Cristo ganó. Hermanos, Él venció en la cruz. La victoria de Cristo en la cruz es una victoria rotunda y es una victoria eterna. Y Él ganó sanidad para los suyos. Porque si venció el pecado y la enfermedad entró producto del pecado, al vencer el pecado, Él también trajo la sanidad, la cura a las naciones. Él es el árbol de vida que sus hojas le dan sanidad a las naciones, dice el libro de Ezequiel. Entonces, hermanos, ¿cuándo yo voy a empezar a experimentar eso? ¿Cuándo vamos a empezar a ver eso? Cuando entremos en la madurez. Por eso, cuando uno va al libro de los Hechos, se encuentra con que los milagros y las sanidades seguían a la predicación del Evangelio. No era un asunto que iba adelante. Era, la gente se predicaba el Evangelio, la gente se convertía, nacía de nuevo, empezaban a madurar, empezaban a crecer y de repente empezaban a manifestarse de manera espontánea todo lo que Cristo ganó en la cruz. Entonces, esto está resuelto, la provisión de Dios está resuelta en la cruz. Deberíamos respondernos una pregunta, amados, ustedes que están ahí escuchando en sus casas y acá nosotros. En este plano temporal que vivimos acá, si yo tuviese todo lo que yo quiero, todo lo que yo necesito, ¿estaría hoy aquí? No me responda a mí, yo quiero que usted medite en eso. En este plano temporal, si yo tuviese todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, y todo lo que yo necesito en todas las áreas, ¿yo estaría aquí en esta reunión? Hay que preguntarse eso, hermano. ¿Saben por qué? Porque eso nos va a mostrar la motivación del corazón. ¿Cuál es la razón que me trae para acá? ¿Me entiende? Escuchen. Y si mi respuesta es no, tengo un serio problema. Porque esa respuesta revela que yo no estoy aquí por Él. Estoy aquí por mí. Nosotros podemos cantar canciones y decirle al Señor te amo, pero en realidad eso puede que no sea cierto, porque estamos acá por nosotros, no por Él, por nuestra necesidad, no por Él, por nuestra debilidad, no por Él, para calmar nuestra conciencia, no por Él. Porque no por Él, porque necesito que el Señor tenga misericordia de mí, no por Él. ¿Me está entendiendo?
La única razón, hermano, que tiene que atraernos de nuestras casas, de nuestros trabajos y centrarnos y juntarnos para la reunión de la iglesia, tiene que ser Él. Porque todo lo demás Cristo lo ganó en la cruz para nosotros. Ya fue provisto. Usted no necesita paz. Dios te provea paz, hermano. Eso es no conocer el Evangelio. La paz es una persona que mora dentro de ti. ¿Sabe qué tiene que proveerle paz al Señor? A esas familias que hoy día perdieron a sus hijos que no son cristianos. Esa gente está deshecha. Esa gente la van a tratar de consolar y no va a haber cómo consolarla. En cambio, si eso no se hubiese pasado a nosotros, la paz está en nosotros y esa paz sola se va a levantar dentro de nosotros y nos va a sostener y nos va a afirmar. Todo lo que necesitamos fue provisto por Dios. Por eso la única razón para estar aquí es Él. Estoy acá porque no he logrado tener todo lo que quiero tener. Si esa es mi mentalidad, tengo un problema. Yo debería estar acá porque Él me ha cautivado y porque quiero conocerlo a Él, porque entendí que tengo que estar aquí con Él. Hermano, mire, puede que no le guste a su mente y a su corazón lo que voy a decir, pero tiene que oírlo. Si usted en esta reunión se aburre, usted no está aquí por Él. Usted tiene que de verdad, hermano, revisar su corazón. Si usted, esta reunión a usted le cuesta estar aquí concentrado, oyendo, usted tiene que revisar su corazón. Tiene que revisarlo porque estamos aquí por Él. Por eso es que, hermano, no podemos obligar a nadie a llegar acá. Llegamos acá los que hemos entendido que estamos aquí por Él. Pero escúcheme bien, aún en los que estamos aquí tenemos que revisar nuestro corazón. Si la razón real por la que estoy aquí es por Él, para conocerlo a Él, para comer a Cristo, para ser edificado de Cristo. Yo debería estar aquí por Él. Y eso nos llevaría a querer saber más y más de Él y querer conocerlo a Él y comer de Él. Amados, cuando vamos a un lugar, a un restaurante bueno, y nos sirven una comida buena, bien preparada, bien servida, bien rica, donde sabemos que se cocina con orgánico, con buenas carnes, buena materia prima, donde el que cocina es gente de experiencia, donde el plato vale 50,000 pesos, entonces la cosa es buena. Hermanos, ese plato servido en la mesa me va a provocar a mí, estoy hablando de que estamos seguros que es bueno, ¿ya? ¿Me va a provocar a mí nutrición? ¿Sí o no? Sí. No. No. Depende de lo que sea. ¿Qué pasa si me sirven el plato y yo no como? Ah. Ya, escuche, aquí se sirve buena comida. ¿Pero usted come? Aquí, hermano, se sirve a Cristo. Aquí se come de Cristo. A Cristo, perdón. Aquí se sirve el plato. A usted se le sirve un buen plato de comida. Pero usted come. Usted tiene que procesar esto que yo le estoy haciendo. Porque yo me estoy haciendo el mismo análisis. ¿Yo como realmente? Porque me pueden servir el plato y no comer. ¿Y de qué sirve que me hayan servido buena comida si yo no comí? Nunca los nutrientes van a llegar a mí. Y si los nutrientes nunca llegan a mí, nunca va a haber crecimiento. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué? ¿Que yo coma? Sí. No digo que nosotros, porque a lo mejor yo puedo tomar nota de todo, puedo Sí. puedo seguir estudiando la Biblia y todo, pero si Dios no me lo quiere revelar o no me lo ha revelado. Ya, en el ejemplo, Vanessa, que di del plato de comida, la revelación es los nutrientes fluyendo dentro de mí. Esa es la revelación. La revelación no es el momento en que yo me echo la cuchara a la boca. ¿De acuerdo? Entonces, mira, Dios viene y pone un plato. El plato es Cristo.
que Dios ponga el plato ahí no es revelación. Ya. Pero comer del plato es la responsabilidad que yo tengo delante de Dios porque entendí la revelación. ¿Se entiende? Como del plato. Esa es mi responsabilidad comer. Y de aquí para allá, del Señor, de los nutrientes. Comer sería Estar. y poner atención. Por ejemplo, revisar esto que estoy diciendo. Yo revisar mi vida. Víctor, ¿por qué estás ahí? ¿Tú vas a comer a Cristo? Y si mi respuesta es negativa, no vengo a comer a Cristo. Arrepentirme y rápidamente cambiar el chip y hacer lo posible por estar acá en la reunión, concentrado, tomar la nota. Tomar nota no trae revelación, pero muestra una actitud para el Señor, porque es para el Señor el asunto, ¿cierto? Y una vez que esto, yo en mi actitud de responsabilidad frente a Dios, de ahí para adelante el crecimiento lo da el Señor. Eso es del Señor, Vanessa. La revelación la produce el Señor. Pero una vez que nosotros hemos disfrutado de su revelación, yo no puedo tener una actitud contraria a esa revelación. Pues mi actitud tiene que ser acorde, congruente, consecuente con esa revelación. ¿Se entiende? Amado, esto es súper importante. La obra del Señor de comienzo a fin y la revelación es del Señor. Tomar notas no nos asegura que hay revelación. Pero hermano, tomar nota habla de alguien que está queriendo, que necesita, que quiere. El que pregunta es porque quiere entender. ¿Entiende? El que llega a la hora es porque no se quiere perder la primera parte. No quiere llegar atrasado. ¿Se entiende? Hermano, yo entiendo que yo puedo llegar atrasado un día, pero el que tiene interés dice, me perdí la primera parte. ¿Me entiende? Porque tiene que ver con cómo yo estoy mirando ese plato de comida que me ponen, que es Cristo el Señor. Avanza un poquito más, escúchenme. Las sectas prometen soluciones a problemas temporales. Y gran parte de la iglesia ha hecho lo mismo. Si nosotros hacemos esto, ¿qué pasaría con aquellos que no tienen problemas? ¿Sabía usted, hermano, que hay gente que no tiene los problemas que usted tiene? Hay gente que no está enferma, que está sana, que no andan buscando sanidad. Hay gente que no se estresa porque tienen tantos recursos que viven una vida que les permitió sacarse el estrés de encima. Hay gente que no tiene ansiedad. Hay gente que no tiene falta de provisión, que gracias a la gracia del Señor tienen abundancia. Entonces ellos no tienen problema. Hermano, si nosotros funcionásemos como el resto, que ofrecen, ven a Cristo y Él te va a dar, ven a Cristo y Él te va a proveer, ven a Cristo y Él te va a sacar de la droga, ven a Cristo y Él te va a sacar del trago, ven a Cristo y Él va a restaurar tu matrimonio, ven a Cristo y va a sacar a tus hijos del alcoholismo. Pero hay gente que no tiene esos problemas, hermano. ¿Sabes? Hay gente que no los tiene. Hay muchos que sí, pero hay gente que no. Hay gente que no tiene, su matrimonio está estable, no están preocupados por su matrimonio. Han estado estables por 50 años y ya van a morir los viejitos y el matrimonio se logró pasar toda la... No tienen ese problema. Entonces, escucha. Si nosotros predicamos eso, ¿qué pasaría con la gente que jamás tendría, que jamás tiene problema? Jamás tendrían necesidad de Cristo. Porque hay gente que según ellos no necesitan nada. ¿Se ha pillado con esa gente, no? Sí. Hay gente que dice yo no, y saben que es probable que estén diciendo la verdad. En su ceguera no saben que necesitan a Cristo. Pero cuando dicen, no necesito nada, yo tengo mi trabajo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo mi auto, tengo otra casita por allá, tengo un campito por allá, tengo a mis papás vivos, tengo una familia que me quiere. Oye, yo estoy súper sano, me hicieron un chequeo, estoy impecable, mis hijos son respetuosos. No necesito nada. ¿Y saben que están diciendo la verdad? Obviamente que, insisto, en su ceguera espiritual no saben que necesitan a Cristo. Lo que estoy tratando de decir es que nuestro mensaje no puede ser darle cuestiones temporales a la gente. Porque ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es lo que el mundo necesita. ¿Y qué es lo que el mundo necesita? A Cristo. ¿Qué predicamos? A Cristo. ¿Qué enseñamos? A Cristo. ¿Está entendiendo? Ahora, la gente busca que se le resuelvan los problemas. Y no podemos dar soluciones a estos problemas. Fuimos llamados a dar a conocer a Cristo. Yo cuando estoy en la consejería con los hermanos,
el hermano me plantea su problema y me dice que cómo lo ayudo ahí, y yo digo, ya, pues hay una forma de ayudarlo, práctica, concreta. Se hace una llamada de teléfono para allá, otra llamada de teléfono para allá, listo. Pero a los 2 meses el hermano va a estar igual, porque él necesita a Cristo. ¿Se imagina? Por eso es que usted se va a encontrar con iglesias que se volvieron verdaderos centros de caridad. Y que ellos de verdad, de manera muy honesta, muy sincera, tratan de solucionar los problemas de la gente. Pero el problema de la gente, de hecho Jesús no vino a solucionar los problemas de la gente. ¿Se acuerdan cuando que hubieron parte donde Jesús no sanó a nadie? Bueno, ¿y por qué si los podía? ¿Por qué Jesús no hizo así nomás? Y sanó a todos los habitantes de la tierra de un viaje. Porque Él no vino a solucionar esos problemas. Hermanos, ¿por qué no sanó a todos los leprosos? ¿Por qué no sacó a los mendigos del escenario social? Y les proveyó a todos una casa propia. Hermano, si usted mira, se ve un Jesús insensible. Y no, pues hermano, no es un Jesús insensible. Lo que pasa es que Jesús tenía entre ceja y ceja el propósito eterno del Padre. Y Él sabía que en la cruz Él iba a ganar todo eso que el mundo necesita, pero para aquellos que iban a creer en Él. Por eso a sus hijos les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, así os se las doy. Refiriéndose a la presencia de Él en los corazones. Hermanos, nosotros no podemos solucionar los problemas de la gente. Fuimos llamados a conocer a Cristo. Solo hay una cosa que pone a todos en el mismo lugar, en la misma posición. Y es lo que Pablo dice en Romanos 3:23. ¿Por cuántos? Todos pecaron, todos Están destituidos. de la gloria de Dios. ¿Podríamos decir nosotros, hermano, por cuánto todos están enfermos? No, porque no todos están Porque no todos están enfermos. Recién estábamos hablando aquí del resfriado y la Paula dijo, yo como no me enfermo nunca. Y es verdad, es sana. Hermano, y hay gente que no está enferma. ¿Podríamos decir que todos necesitan provisión económica? No, quizás la gran mayoría del planeta, pero hay un sector que no necesita, toman café con polvo de oro. ¿Qué necesidad tendrá ese árabe? ¿Usted cree que ese árabe que toma café con polvo de oro está pensando en cómo pagar la luz a fin de mes? Él no tiene necesidad. Pero sí, hermanos, la Biblia sí dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. En eso nos pone a todos en el mismo lugar. Y Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso pone al ser humano a todos en el mismo lugar. Esa es la necesidad del ser humano, no las temporales, hermanos. Cristo no vino a solucionar necesidades temporales. Cristo vino a solucionar el gran problema del hombre. ¿Cuál era? Estaba separado de Dios, lejos de la gloria de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Si anunciamos el Evangelio y lo anunciamos como la vida que solo Dios puede dar, ahí todos los hombres deberían escuchar el Evangelio de la cruz, que es el que viene a solucionar el problema del hombre, y una vez que se recibe el Evangelio de la cruz por gracia, ese hombre empieza a experimentar todo lo que Cristo ganó en la cruz. Porque Cristo en la cruz ganó todo, hermano, todo lo que usted necesita. De hecho, los que tenemos 50, pasaditos 50, no somos los mismos de 30 años atrás, ¿cierto? ¿Cierto, Sole? ¿Cierto, Kika, que no somos los mismos? ¿Han visto que hay en estas cosas de las redes sociales, hay una aplicación donde se ponen adelante y empiezan a verse cómo eran a los 16 años, a los 15 años, y la gente llora, po, porque el cambio es potente ver pasar 35 años. Ya, escuchen. Hermanos, Cristo en la cruz ganó inclusive un cuerpo glorificado para nosotros. Nosotros nos vamos a entrar con este cuerpo al cielo, lleno de defectos, lleno de bacterias, lleno de bichos, lleno de problemas, lleno de tejidos dañados, células dañadas, órganos que funcionan al 35%.
Ojos que miran para un lado, ojos que miran para el otro lado, ojos que no ven, poco pelo, mucho pelo. Amados, escuchen, Cristo ganó en la cruz el cuerpo que vamos a tener por toda la eternidad. Si se preocupó de eso, ¿usted cree que no se preocupó de lo que necesita el mes que viene? Si se preocupó del cuerpo. Ahora, hermano, voy en más allá. Dice el texto bíblico que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Después una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si fue capaz, amados, de dar a su propio Hijo para que muriera en la cruz, Yorkie, ¿le podrá dar sanidad? Sí. Si dio al Hijo para que muriera en la cruz, al único que tenía. Sí. Erika, ¿podrá el Señor proveer para el día a día? Sí. Si dio a Jesús. Sí. ¿Me están entendiendo? Él dio todo lo que tenía, entonces dar las otras cosas no es un problema. Entonces nosotros decimos, ya entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué como que no lo veo en mi vida? Porque tenemos un problema en nuestra mentalidad. Y necesitamos que nuestra mentalidad sea renovada para experimentar en nuestra vida la transformación del alma que Él quiere producir en nosotros. Todos estábamos muertos y todos necesitábamos la vida de Cristo. Pero en términos temporales, no todos están enfermos, no todos son pobres, no todos tienen problemas. Solo el Evangelio, por la justicia de Dios, nos deja a todos en la misma posición. Esto es maravilloso. ¿Cómo estábamos todos allá en tiniebla? Muertos. ¿Cómo estamos todos aquí? Vivos. Esto es maravilloso porque aquí la Soli no puede decir yo estoy viva al 80% y el hermano Víctor está vivo al 70%. Estamos todos vivos. Tenemos toda la vida de Cristo. Hermanos, no hay en la iglesia, no hay jerarquías. Esas jerarquías las inventaron los hombres. No existen las jerarquías. Somos todos, dice la Biblia, somos todos uno en Cristo Jesús. Y lo que sí existe es personas como yo que tienen una funcionalidad diferente a la de ustedes. Nada más. Nada más. No tenemos una superioridad porque Dios nos sacó a todos de lo mismo y nos trajo a todos y nos puso en la misma posición. ¿Cuál posición? En Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Porque ese hermano que no entiende mucho, que cuando enseñamos no capta bien la idea, porque quizás está viejito, porque no escucha bien o porque procesa más lento que el resto. Si recibió a Cristo, tiene todo lo que usted y yo tenemos. Y eso es lo maravilloso. Y uno dice, pero ¿cómo si el hermano no entiende mucho? Bueno, pero Cristo lo ganó todo, porque esto no es por mérito, es por gracia, solamente por gracia. Nos deja a todos en la misma posición. Por culpa de por culpa de Adán, Dios ha otorgado a todos la salvación de tener la misma vida del Hijo. Digo por culpa de Adán, porque por culpa de Adán todos quedaron muertos. Y Cristo, como el segundo Adán, viene y a todos los que creen en Él les da la misma vida. Vanessa no tiene una vida diferente a la vida de Rebeca y a la vida de York y a la vida de Cintia. Las 4 hermanas que nombré tienen la misma vida. Y es la vida de Cristo. Es la misma vida eterna, la misma vida abundante, la misma vida poderosa, la misma vida gloriosa. Y aquí nosotros decimos, pero hay diferencia entre las 4. Sí, porque estamos en esta naturalidad donde necesitamos ir creciendo e ir siendo formados en nuestra alma. Pero en el espíritu todos tenemos lo mismo. A Cristo. No hay uno más que otro. Dios ha otorgado a todos la salvación. Todos tenemos la misma vida del Hijo. Al igual que nuestra raza. Somos de la misma raza, una nueva raza. Una nueva posición. Necesitamos entender con urgencia esto. Vamos, hermanos, a un texto bíblico. Génesis 1, 28, 1.26 dice, y dijo, hagamos al ser humano, voy a leer la NBI ¿ya? Yo voy a leer la NBI. Voy a leer el versículo 26, el 27 y el 28. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza,
que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Verso 28. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Verso 31. Escuche esto, qué maravilloso. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. En su Biblia dice, y era en gran manera bueno. Así dice su Biblia. Pero aquí dice, y consideró que era muy bueno. ¿Cómo dice ahí, Yorkie? ¿El 31? Y aquí que era bueno en gran manera. Exacto. Y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Oiga, vemos la creación del ser humano en Edén. Y vemos que todo lo que Dios creó en Edén era bueno. Su Biblia dice en gran manera bueno y la NBI dice era muy bueno. Y claro está que no hemos sido llamados para volver al Edén. La palabra Edén en arameo significa delicia. Anoten eso. Ahora, escucha bien. Adán cayó del Edén. Adán salió del Edén. Yo no me voy a detener en eso ahora mucho, pero yo el próximo martes voy a explicar bien qué es lo que era el Edén. ¿Ya? Porque el Edén no era un huerto. ¿Ya? Vamos a entender bien. Porque como leemos a la rápida, nosotros pensamos que Edén era el huerto. Pero no era un huerto. Edén era otra cosa. Y Adán cayó del Edén en el huerto. Escuchen, Adán cayó o salió del Edén en el huerto. Son dos cosas diferentes. Yo se los voy a explicar después. Cayó de ahí. Y de ahí para adelante toda la raza humana quedó perdida, separada de Dios y muerta en su delito y pecado. Y Cristo viene a morir en la cruz, pero no para traer al hombre al Edén de nuevo, no para traerlo al jardín, no, escuche. Nosotros estamos en un lugar o en una posición superior que el jardín. Y ese lugar superior es Cristo. Dios nos sacó de las tinieblas, nos trajo a la luz y nos posicionó, nos colocó en Cristo. Esto debemos comprenderlo. Nosotros estamos en una posición superior a la que estaba Adán y Eva. Porque Adán y Eva eran perfectos, eran santos, tenían comunión con Dios. Dios descendía sobre la faz de las aguas y tenía comunión con ellos. Vivían en un lugar extraordinario y estaba todo impecable. Pero nuestra posición es superior, porque Adán nunca experimentó lo que ustedes experimentan hoy día. Cristo en nosotros. Adán nunca fue morada de Dios. Por eso que Génesis es claro en decir que venía el Espíritu de Dios y se movía sobre la faz de las aguas. Y desde ahí conversaba con Adán. Hermanos, en tu caso, entró también en las aguas de tu espíritu. Pero ahí estás, dentro de tu espíritu. Y eso Adán jamás lo vivió. Adán, si hoy día pudiésemos resucitar a Adán y preguntarle, oye, ¿tú sabes lo que es tener a Dios dentro? Adán va a decir, ¿y eso es posible? No, eso no es posible. Si yo hablé con Dios hartas veces, venía y se movía sobre la faz de las aguas y ahí conversaba conmigo. ¿Cómo me preguntan eso? Bueno, es que esa es nuestra realidad. Nosotros fuimos colocados dentro de Cristo y Cristo fue colocado
dentro de nosotros. O sea, fuimos llevados a un lugar superior. Esto debemos comprenderlo. Nosotros estamos en una posición superior a la de Adán y Eva porque nosotros estamos en Cristo. Cuando vemos aquí a Dios creando y lo que ocurre en el capítulo 3, la caída de Adán y Eva, no cambia la idea original. ¿Cuál era la idea original? El propósito eterno del Padre. Adán pecó en el capítulo 3, pero hermanos, Dios no cambió la idea original. Dios siguió adelante. Tampoco cambió el mandato que Dios le da al ser humano en estos versículos. ¿Qué es lo que decía? Multiplíquense, fructifiquen, sojuzguen la tierra. En otras palabras, represéntenme. Dios no ha cambiado eso, hermanos. Eso se mantiene. Eso sigue inalterable. Sigue el propósito eterno. ¿Cuál es? Que Él quiere tener una gran familia de hijos e hijas semejantes a Cristo. Para que Él sea el todo y en todos. Y para que esa familia lo represente. No ha cambiado. Adán dejó la embarrada, pero la idea original no ha cambiado. Adán dejó la embarrada, pero lo que Dios quería que una comunidad, o lo voy a decir de otra forma, una humanidad semejante a Él lo representara, eso se mantiene. Hoy día, hermanos, en el planeta hay dos humanidades. Una caída, corrupta, y la otra que tiene el ADN de Cristo, semejante a Cristo, igual a Cristo, en el espíritu, y que en el alma está siendo formada para al final llegar a ser igual que Cristo. Lo que entra a Cristo es un solo hombre, al cielo es un solo hombre, y es Cristo. Y todos vamos en Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, oiga, Dios les dice, le vamos a dar dominio, poder y autoridad. ¿Y qué hace Dios? Bendice al ser humano y le dice, sean fructíferos, llenen la tierra y sométanla y domínenla. Dios les entrega la autoridad al ser humano y esto lo hace dentro de su soberanía allá en Edén. Todavía Adán no caía, pero Él le entregó todo eso al ser humano. Miren lo que les dijo, sean fructíferos, llenen la tierra, sean muchos, sométanla. Esa sométanla tiene que ver con ejerzan mi gobierno, expresen mi reino, ¿ya? Y dominen. Por eso es de cuidado cuando alguien dice, oigan, Dios está en control. ¿Han oído esa frase, no? Sí. Dios tiene el control. El hermano está con la esposa con cáncer, entonces el otro, para tratar de animarlo, le dice, hermano, tranquilo, Dios está en control. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está controlando todo. Significa entonces que Dios produjo el cáncer. El mismo Dios que vino a sanar las enfermedades. ¿Está entendiendo? Lo que no significa que en tiempos de enfermedades el Señor no vaya Él actuando en nuestra vida. ¿Por qué es compleja la frase Dios está en control? Debemos recordar que Dios le dio la autoridad al ser humano. Le dio el dominio al ser humano. Y cuando, hermanos, cuando Adán pecó, le pasó todo el dominio a Satanás. Entonces esa frase, Dios está en control, es de cuidado. El movimiento calvinista dice que todo lo que está pasando es por la soberanía de Dios. Como Dios es soberano y el Dios soberano, nada de lo que ocurra puede frustrar la soberanía de Dios. Así dicen los calvinistas. Entonces yo hago una pregunta. ¿Todo lo que está pasando en la tierra, Dios es responsable? ¿Significa eso? Sí, dicen los calvinistas. Ok. En este momento, hermanos, alguna chica de 15 años están violando por ahí en alguna parte del planeta. Mi pregunta es, ¿Dios está detrás de eso? Entonces Dios no está en control. Porque Dios en su soberanía decidió pasarle al hombre el dominio de todo. Ahí dice, ten dominio, someta a la tierra. Yo te dejo a ti la autoridad. Pero Adán pecó.
Y cuando Adán pecó, se le pasó todo esto a Satanás. ¿Se acuerdan cuando Satanás va a tentar a Jesús en el monte y le dice, adórame? Si tú me adoras, yo te doy todos los reinos del mundo, porque a mí me fueron entregados. Y Jesús no le dijo, cállate mentiroso. Jesús sabía que era verdad. Y Jesús, la respuesta de Jesús fue otra. Fue, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero no lo contradijo en esto, porque aún no moría en la cruz. Porque en la cruz hubo una victoria rotunda donde Él le quitó el dominio a Satanás y lo puso de nuevo en la iglesia. Pero el dominio no significa que ya mañana tenemos que tener un presidente cristiano para que dirija el país. No está hablando de eso, hermano. Está hablando de la extensión del reino. Porque el que vino a establecer el reino es Cristo, pero la iglesia tiene la comisión de extender el reino. Ya vamos a empezar a hablar del reino para que me entiendan estas ideas que estoy conversando. Hermano, ¿Ya? es que de repente igual cuando uno dice, bueno, Dios tiene el control, creo que lo que uno quiere decir es que Dios tiene conocimiento de lo que está sucediendo. Que no es lo mismo. Y que tiene cuidado de nosotros. Correcto, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo Sí, mismo. por eso digo yo Por eso que esa cuando frase, nosotros- Dios tiene el control, es- no lo tenemos que usar porque, hermanos, ahora, en nuestra vida, en mi vida, escuche, en mi vida Dios es el Señor. Pero cuando estamos pecando, ¿entiende? Porque acuérdense que nos hizo seres libres. ¿Por qué? Se plantea que la soberanía de Dios no puede ser frustrada, que no se puede contradecir a Dios. Hermano, es eso, no es así. Los hombres contradicen a Dios todos los días. Dios dice, no mentirá, ¿y qué hace el hombre? Miente. Miente. Dios dice, no matará, ¿y qué hace el hombre? Mata. No podemos perder de vista eso. Lo que sí, Soledad, Dios tiene cuidado de los suyos. Dios protege lo suyo. Dios, lo que estamos viviendo, Dios nos sacará a buen término en función del propósito eterno de Dios siempre. Pero, o sea, hermanos, el buen término puede ser que nuestro hijo fallezca. El buen término puede ser que puede ser otra, puede ser no lo que yo estoy pensando. Por eso es que mi cabeza tiene que estar puesta siempre en el propósito eterno de Dios. Hermano, y ¿Ya? puede ser, por ejemplo, uno dice a veces, si Dios permite esto, o a veces, no sé, pues se piensa que algunas enfermedades Dios permite que se enfermen o tengan algún accidente, qué sé yo. Ya no. No es que Dios permite, sino que hay cosas que pasan en nuestra vida, Vanessa. Cuando hablamos de enfermedades, por ejemplo, pasan por muchas veces por nuestras responsabilidades. Cuidamos mal, comemos mal, comemos a deshora, dormimos poco. Hay hartas cosas malas que hacemos y que traen alguna consecuencia en algún momento. Imagínate que ya uno de nosotros tiene un accidente en el vehículo en una zona de 50 kilómetros y voy a 100. Pero es que ahí uno entiende que es responsabilidad de uno. Ya, pudiesen haber algunas cositas. Sí, yo estoy hablando de otras cosas, de cosas que no dependieran de uno. Por ejemplo, una enfermedad que aparezca así de la noche a la mañana. Ya, y eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero si esa enfermedad obedece a mala administración del cuerpo, No, pero no. Po. Pero si es un contagio de un virus que apareció y me contagió, correcto. Ahora, no es que Dios permitió que me pasara, sino que estoy viviendo eso. No es que Dios permite o no permite, sino que estoy viviendo eso y Dios siempre lo ve en el contexto del propósito eterno de Dios. Y en ese contexto, Él va a actuar en mi vida. Es como aprovecha la instancia que él ya conoce que va a pasar. El tema es eso, que Él siempre ve todo de antes y nosotros nos encontramos con la cosa a medida que va ocurriendo en nuestra vida. Pero Él la sabe de antes. Y es en esa mente infinita donde mi mente finita le cuesta entrar. ¿Ya? Pero la mejor forma de verles, como dijo Soledad, en esto que yo estoy viviendo, Dios se va a encargar de que yo esté funcionando en el propósito eterno de Dios. Pero si, hermano, si desconozco el propósito eterno de Dios, ¿saben cuánta gente no conoce esto? ¿Cuántos cristianos verdaderos no conocen esto? Y como no conocen eso, ¿saben de qué están convencidos? De que un demonio los enfermó. Porque eso es lo que le enseñaron. Si no es culpa de ellos. Le enseñaron que las enfermedades son demonios, entonces tienen un demonio de enfermedad. Porque nunca han oído esto.
No, hermano, ninguna enfermedad en nuestros cuerpos es un demonio. Ninguna. No puede haber un demonio dentro de nosotros. Miren, escuchen esto. El ser humano tenía la imagen, la que era una sombra o una figura, escuche, representativa, y tenía la semejanza. Cuando hablamos de semejanza hablamos de modelo, de tomar la forma de, era parecido a. O sea, el ser humano fue creado a la imagen, que vendría siendo la figura representativa de Dios. Por eso que fue creado a imagen. Y fue creado a la semejanza. O sea, tenía la forma de, era parecido a, en espíritu. Cuando hablamos de imagen, ustedes se van a acordar que hablamos de que el ser humano tenía una personalidad. ¿Por qué tenía que tener una personalidad? Porque iba a representar a un ser que tiene personalidad. Esto es sumamente importante. Nosotros estábamos conversando en la casa con los chiquillos en función de esto que pasó en estos días, del niño que, claro, que lamentablemente perdió su vida ahí en manos de otros. Y conversamos esto. ¿Qué pasa si a nosotros nos paran en la calle para robarnos el celular? Un celular, hermano, era lo que yo le decía a mi familia, no vale que yo me ponga a defender el celular por mi vida, po. Que no es lo mismo que yo vaya con mi mamá caminando y que a mi mamá le quieran hacer algo, la quieran matar. Lo más probable es que por proteger a mi madre yo me ponga por delante y termine yo dañado. Mi mamá es muy superior al celular, ¿estamos de acuerdo en eso, cierto? Sí. Ya, y estábamos conversando eso, ¿cómo vamos a reaccionar? Entonces alguien dijo, no, que si se ponen choros yo también me pongo choro. Ya. Y podría ser, pues, hermano, ¿no? Sí, porque- Que nosotros podríamos reaccionar con la adrenalina del momento y el carácter también, pues si hay gente que es buena de esos polvoritas que a la primera reaccionan, ¿cierto? Ah, si me mira mal, yo también le hago una guapeada para que se asuste por lo menos y arranque, ¿ya? Pero hermano, escuche, pero en todo eso está el propósito eterno de Dios. Si usted entiende que está siendo formado en la imagen de Cristo y en la semejanza de Cristo, ¿vamos a andar guapeando a la gente? Por eso se nos dio una personalidad. Porque representamos a una personalidad. ¿Entiende? Y a veces nuestra personalidad anda por allá por las tapas, po. Anda lejos de ser como Cristo, ¿sí o no? Sí. Por eso es que yo necesito que mi personalidad se amolde a la personalidad de Cristo. Eso se llama madurez. Hermano, madurez es decirle al ladrón, llévate todo nomás. No me hagas daño, por favor. Madurez es pasar por Gil. ¿Sabe que hay momentos donde uno va, en algunos lugares, hay poblaciones donde uno entra, donde usted te amenazan, te dicen cuestiones? Hermano, ponerse a contestar ahí es una estupidez. Tú no sabes con qué te vas a encontrar. Uno ve a niñitos así, dando vueltas, pero esos chiquillos andan armados, andan drogados, no tienen control de sus acciones. Entonces, nosotros representamos a alguien que tiene una personalidad. A Dios, ¿correcto? Ese Dios decidió que iba a haber una humanidad que lo iba a representar. Esa humanidad hoy día es la iglesia. ¿Amén? Amén. Ya. Esa humanidad tiene que tener personalidad. Esa personalidad es la imagen de Cristo. Y esa personalidad tiene que tener un modelo, una forma de ser. Y ese modelo, esa forma de ser, es la semejanza de Cristo. Por eso es que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Yorkie hoy día empezó su nueva función laboral. Después de, ¿cuántos años? Casi 20. Casi 20 ejerciendo otra. Pero el otro día ella me hizo un comentario a mí, por eso que la saqué a colación. Que ella, después de haber recibido al Señor, ella empezó a sufrir un montón de cambios. Y que afectaron inclusive en cómo ella se relacionaba. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Por la imagen. Porque Dios nos llamó a eso. ¿Entiende? Ahora, si yo, Víctor, voy a hablar de mí, yo me quedo estancado y no, si yo soy el mismo matón que era en la Villa Alegre y sigo siendo matón ahora. ¿O soy peor ahora?
Escuche, soy hijo de la señora. Soy salvo. Pero soy inmaduro. No estoy representando bien al Señor en esta tierra. Porque la idea es que los de allá vean en mi personalidad la personalidad de Él, la imagen. Y en mi personalidad vean el modelo de Él, la semejanza. Por eso, Romanos capítulo 12, versículo 2, no lo busquen, dice así: no os conforméis a este siglo. O sea, no se adapten a esta forma de pensamiento, a esta forma de vida, sino conformaos, dice, según y renovados y transformados según la renovación del entendimiento a la imagen de Cristo. En eso estamos. Por eso es que fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Para... Ya mi persona, nosotros cuando nacen nuestros niños, nuestros nietos, uno logra ver a su hijo la diferencia. Vanessa, tú ves diferencia en tus 3 niños, ¿cierto? Sí. Y sí, pues sí tiene que ser así. Y si la Vanessa tuviese 10 niños, los 10 son diferentes. Porque todos tenemos nuestras personalidades. Y algunas son pintorescas, algunas personalidades son más pintorescas que otras parece que no tenemos ni un brillo. Pero ninguna de esas personalidades sirve, porque están todas caídas, están todas corruptas. Tienen cosas buenas, pero tienen cosas que... De todos nosotros estoy hablando. Todos nosotros venimos moldeados según el mundo. Fuimos moldeados en nuestra infancia, fuimos moldeados por nuestras situaciones que vivimos, por nuestros papás, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestro abuelo. A veces nos marcó mal la figura paterna, nos marcó mal la figura materna. A veces no tuvimos esa figura, nos marcó la figura de la abuelita. Imagínense los niños que se crían en un hogar, son influenciados de otra forma, pero todos venimos con una personalidad, y esa personalidad tiene que morir con Cristo en la cruz, y tiene que ir muriendo permanentemente y viniendo en la imagen de Cristo en nosotros. Por eso que Colosenses 1:15 dice que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Hermanos, Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, si yo tengo que representar a Dios, ¿la imagen de quién tengo que tener? De Cristo. Por eso es que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. El ser humano tenía la imagen y la semejanza. Porque eso se le dio, ¿cierto? A Adán y a Eva. ¿Cómo fueron formados? La imagen y semejanza. Ya, pero ¿se acuerdan que yo le dije que Adán cayó en Edén? Cristo vino, nos rescató en la cruz y nos posicionó en algo mejor. ¿En qué? En Cristo. ¿Y cuál es la diferencia, York, entre Adán y usted? Es que Adán conversaba con Dios, pero no tuvo nunca Cristo dentro de él. ¿Y Cristo es la vida de los hombres, o no? Sí. ¿Qué es lo que nunca tuvo Adán? Vida. Pero fue formado. La imagen y semejanza. ¿Qué tenía Adán? La imagen. La imagen. ¿Qué no tenía? Vida. La vida Zoe, la vida espiritual. Esta vida gloriosa no la tenía. ¿Qué tiene usted? Vida. Vida. ¿Y qué es lo que no tiene y está siendo formado? La imagen y semejanza. ¿Está entendiendo? Es al revés. Al revés. Por eso es que estamos mejor. Y al final, nosotros vamos a tener la imagen de semejanza. Eso está prometido. Eso va a ser así. Eso vamos a estar completos. Porque en el espíritu ya estamos completos. Porque tenemos la vida. Escuche. El ser humano tenía la imagen y la semejanza, pero no tenía la vida, que es Cristo. Y ahora la iglesia, los que estamos en Cristo, tenemos la vida, que es Cristo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Y somos como Él es. Escuche, y somos como Él es. No vamos a ser como Él es. Y somos como Él es en el Espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿correcto? En el Espíritu somos como Él es porque la vida entró en nosotros. Ok. Pero estamos siendo conformados a su imagen y semejanza en el alma. Y esto lo necesitamos entender. Soledad, ¿cómo estás en el espíritu? Completa. ¿Qué
¿qué tienes en tu espíritu? Vida, ¿Quién es la vida? Cristo. ¿Dónde está Cristo en ti? Mi espíritu. En mi espíritu. Listo. Y en el alma estamos siendo esa realidad que mencionó Soledad, es la realidad de todos los cristianos, de todos, de todos. Por eso que Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy tú estarás conmigo en el paraíso, porque estás con vida, porque me tienes a mí, estás completo. Pero hermano, el ladrón no tuvo ni tiempo para mostrar que no iba a seguir robando. ¿Me entiendes? ¿Vimos algún cambio en el alma? No se alcanzó a apreciar nada. Y Pero eso sería su imagen y semejanza. ¿Cómo? El que manifieste cambio sería su imagen y semejanza. No, La del ladrón. no, la conformación a Cristo es la imagen y semejanza. Ya. ¿Ya? El tema es que nosotros en el alma de Él no alcanzamos a ver eso. ¿Sí? Pero en el Espíritu, Sí. completo. Y hermanos, y la promesa es que si está Cristo en nosotros, el final está listo. Está todo terminado. Está todo hecho. Pero como ya los que estamos aquí ya no tuvimos la suerte del ladrón. O sea, tenemos harto años como cristianos, varios aquí. Hemos tenido que estar siendo conformados a la imagen de Cristo. Pero en la medida que estamos comiendo más a Cristo, y volvemos adelante a la conversación que tuvimos con la Vanessa, en la medida que Cristo me pone el plato y yo lo como con la actitud correcta, dependiendo y esperando en algo que es resorte del Señor, que es la revelación, el crecimiento, la madurez o resorte del Señor. ¿De acuerdo? Pero en esa medida yo con más rapidez, escuche, voy a ir madurando. Porque la madurez tiene que ver con que yo estoy entendiendo. Me están haciendo entender. ¿Quién? El Señor. Y hermano, y ya no tiene que ver con una exigencia, una demanda. Es que si no maduras. Es que si no maduras. No, porque todos tenemos a Cristo en nuestro espíritu. A todos se nos dio la misma vida. La misma vida. Sandra no tiene más vida que Nicolás. No tiene más a Cristo que Nicolás. Tienen lo mismo. El mismo Señor, el mismo Espíritu. Hermano, tenemos el mismo Espíritu. La Biblia dice, se nos dio a todos de beber el mismo Espíritu. Y a todos se nos puso dentro del mismo cuerpo. Pero en el alma hay diferencia. Y esa diferencia no es para que nos andemos comparando, porque eso depende del Señor. Pero ¿cuál va a ser mi actitud frente a esto? ¿Cuál va a ser mi actitud frente a esto? Supongamos que yo tengo que decirle a un hijo mío, a un hijo mío que lo tengo en sobrepeso. Y tengo que decirle ya, y lo llevo a la nutricionista, y el nutricionista me dice que hay que cambiarle la dieta. Y yo logro que el niño entienda. Entendió, entre los profesionales, la familia, todo el niño entendió que hay que comer otra cosa. Ya, la mamá viene y le pone la comida, ¿cierto? Y el niño entendió, que es más fruta, no tanto pan, nada de helado, nada de bebida, entendió. Y él se siente con la actitud correcta. Mamá, yo estoy comiendo esto porque voy a bajar de peso, ¿cierto? Sí, le dice la mamá. Mamá, con esto yo voy a estar más sano, ¿cierto? Eso dijo el doctor. Sí, dice la mamá. Y de repente aquí adentro pasa algo. Hay un cambio en el metabolismo. Hay un cambio en toda esta cuestión de adentro que Dios creó. Y después de un tiempo, hay logros. Hay avances. Pesa 10 kilos menos. Los índices de glicemia, de esto otro, se empezaron a regular. ¿Está entendiendo? Esa es la madurez. Así ocurre la madurez. Pero así como el niño dice, ya mamá, yo ahora, o yo vengo y viene el Nico y le ofrece a ese niño chocolate. No, yo no como chocolate ahora porque yo estoy a dieta. Eso es cuando una persona empieza a entender. ¿Sabe que eso pasa con los niños que meten a dieta, hermano? Los nutricionistas, los profesionales. Ese es su trabajo, hacerlo entender que tiene que cambiar el ciclo, a ellos y a la familia. ¿Me estás siguiendo? Pero en algún momento aquí adentro ocurre algo en su cuerpo y todo cambia. En nuestro caso, llevando ese ejemplo a la madurez, eso es lo que pasa, hermanos. Todos tenemos a Cristo dentro, pero en la medida que estamos comiendo a Cristo, esto se va a ir acelerando dentro de nosotros. Adán y Eva, voy terminando, tenían la imagen y la semejanza, pero le faltaba la vida de Cristo.
La iglesia tiene la vida, que es Cristo, pero está siendo conformada a la imagen y semejanza de Cristo. En el alma, porque en el espíritu todo está resuelto, hermanos. En el alma sí hay algo por hacer, ser conformados a la imagen de Cristo. Hay gente que trata de negar esto, pero es absurdo negarlo, porque hay que hacer una sola pregunta nomás y vamos a ver al tiro. Hermanos, después voy a preguntar yo a ustedes. Respóndeme la verdad. ¿Le falta áreas en su vida donde tienen que ser cambiados? Sí. Entonces esos que dicen, no, eso es mentira, estamos todos completos, están negando una verdad, po. Están negando una realidad. Si yo me doy cuenta en mi propia vida que hay áreas de mi vida que tengo que crecer, que tengo que madurar. ¿O no, hermanos? Sí. Es más, hermanos, hay cosas que yo recibí del Señor hace 10 años atrás, 15 años atrás, que yo las sé y que me empezaron a aterrizar recién el año pasado y que las estoy entendiendo en profundidad. O sea, quiere decir que en todo ese lapso yo las sabía, pero no se habían hecho parte de mí, ¿se entiende? Porque la revelación no depende de cuánto sabemos, es la acción del Espíritu Santo trayendo esa verdad a nosotros. ¿Ya? Por eso, hermanos, estamos en un proceso de perfección en el alma. Aunque algunos lo niegan, estamos en ese proceso. Y Dios requiere de nosotros madurez. Huir de la madurez es huir de los cambios. Es huir de la transformación. Porque, hermano, sí se puede huir de la madurez. Y una forma concreta es no venir a escuchar lo que estamos escuchando. Huir de la madurez es huir de los cambios, es huir de la transformación de vida. Por eso la religión ha tratado de que a través de una oración, a través de una imposición de manos, o a través de un decreto, todo cambie. Decreto sobre ti que esto va a pasar. Eso es falso. No vamos a orar entonces ahora. No, tampoco. Dios tomó una decisión. Nosotros vamos a ser transformados solamente por medio de la revelación. Y no es mágico. Tengo que estar expuesto al Evangelio. La religión prefiere confesar prosperidad para el futuro. Hermano, mire cómo actúa la religión. La religión hace esto. Te profetizo, hermana York, que vamos a ser prosperadas desde el 2026 para adelante. Cuando en realidad lo que hay que hacer es empezar a administrar bien hoy día. Con principios bíblicos. Dejar de gastar en lo que no hay que gastar. Dejar de ser tacaño, porque el tacaño empobrece. Empezar a ser generoso. Dejar de si me compro todos los meses 3 pares de zapatos, ya paremos la cuestión. Comprarme uno, usarlo, tener 2, 3 pares, pero para el año. ¿Me están siguiendo, hermano? Sí. O sea, ¿qué hace la religión? Le profetiza a la gente, le profetiza bien esto. Cuando en realidad lo que hay que hacer es ordenarnos. Ordenar esto otro, ordenar esto otro. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Confesar prosperidad por todo el año o comenzar a administrar correctamente? ¿Eso es más fácil? No, Lo primero. Profetizar. Pues. Señor te va a bendecir. Oye, hermano, en toda la iglesia hacen culto de final de año para decretar cómo viene el año que viene. Eso es más fácil que decirle a la gente, hermano, hay que ordenarse. Vamos a tener que ordenarnos. Vamos a tener que dejar de gastar en lo que no se gasta. Vamos a tener que empezar a vivir y entrar por fe en la generosidad. la prosperidad se va a dar por arte de magia. Eso es lo que hace la religión, Jorge. Porque la religión nos saca de la formación. Porque, hermano, formación es, por ejemplo, que yo aprenda a guardar recursos para tener para mis hermanos. Pero eso me lleva a negarme, ¿cierto? Me llega que todos mis sueños que tengo yo de que quiero comer sushi todos los fines de semana. El otro día Marco fue el que dijo que iba a tener que tomar menos Coca-Cola. ¿Te acuerdas? Sí. Es el ejemplo correcto. Hermanos, aquí no hay millonarios en esta iglesia. Y en ninguna iglesia hay millonarios. Habrá alguna por ahí, pero la mayoría no.
Entonces, para darle a otro hermano, hay que negarse. Es simple. Para darle a otro hermano, para llevarle a un hermano, yo tengo que quedar sin eso. Pero estoy dispuesto. Eso es transformación de vida. ¿Se entiende? Ahora escuchen. Si confieso prosperidad y sigo siendo un pésimo administrador, no voy a prosperar. Si confieso sanidad y sigo transpirado, sacándome la polera, en aire y haciendo cambio de temperatura, me voy a seguir enfermando. Si confieso sanidad y sigo descuidado con la alimentación, me voy a seguir enfermando. ¿Correcto? Necesito entender que tengo que ser transformado, que tengo que crecer, que tengo que madurar. Esa es una realidad. Adán representa a toda la humanidad. Por eso, sin que nosotros estuviésemos en Edén, heredamos esa naturaleza pecaminosa. Pero debemos entender otra cosa, que Cristo representa al segundo Adán. Y nosotros, sin estar en el Calvario, heredamos esa naturaleza. ¿Se entiende? ¿Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán antes? ¿Estuvimos en Edén? No estuvimos. No estuvimos ahí. Nacimos 4.000 años después, 3.000 años después, 2.000 años después, y resulta que éramos culpables. ¿Me entiendes? Y nosotros podíamos decir como Soledad, nada que ver la cuestión, po. Porque Adán era la cabeza federal de la humanidad. ¿Listo? Heredamos algo sin estar allá, ¿de acuerdo? Sí. Pero apareció el segundo Adán en la cruz, siendo la cabeza, escuchen, federal de la nueva humanidad que Dios escogió para representarlo a él. Mi pregunta es, ¿estuvimos en el Calvario? No. No. Pero heredamos toda su naturaleza, completa. Y en el alma estamos siendo formados a su imagen y semejanza.